Orar por otros es muy importante y nos hace bien. Santiago 5:16 dice, oren unos por otros. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Cuando oramos por los demás, quitamos la atención de nuestras propias vidas y de las necesidades que nos rodean para pensar y orar por aquellos que no saben orar o que a lo mejor no tienen quien ore por ellos. Y de esa manera nos convertimos para esas personas en una fuente de bendición secreta. Y al orar por otros, no simplemente pidámosle a Dios para que les bendiga materialmente, para que tengan trabajo, para que tengan salud. No, aprendamos también a pedir para que esas personas sean fortalecidas espiritualmente, para que sean llenas del poder del Espíritu Santo, para que puedan perseverar en la fe, para que puedan experimentar el toque de Dios en sus vidas y de esa manera sentir la presencia de Dios cerca de ellos. Oremos también por dones espirituales, para que puedan crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios. Qué importante es aprender a orar por otros. Hoy te animo para que pidas, no solo por ti, pide por otros. E inclúyeme a mí en tu oración, como yo pienso y pido a Dios hoy por ti. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos en el capítulo 10 del 32 al 45. Escuchemos. Se dirigían a Jerusalén y Jesús caminaba delante de los discípulos. Ellos estaban asombrados y los que iban detrás tenían miedo. Jesús volvió a llamar aparte a los 12 discípulos y comenzó a decirles lo que le iba a pasar. Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, lo escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron, concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron, podemos. Jesús les dijo, ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. ¡Qué evangelio más hermoso! Doloroso, si nosotros de pronto por un momento nos ponemos en la piel, en los zapatos de Jesús, si ustedes quieren, en las sandalias de Jesús. Jesús, en este evangelio, lo encontramos camino hacia Jerusalén. Es su último viaje y Él sabe lo que le aguarda. Él sabe la cruz que le espera. Él es consciente de que en Jerusalén va a recibir golpes, escupitajos, burlas. Eventualmente lo matarán, como también al tercer día resucitará. Esto es importante que de pronto nosotros lo comprendamos, porque la cruz no fue un improviso, no fue algo inesperado, algo fortuito. Todo esto hizo parte del plan de Dios. Dios ya lo había diseñado todo. Esto no fue un accidente, lo que le pasó a Jesús. Esto hizo parte del plan de Dios.
Jesús es consciente de lo que le espera en Jerusalén, pero aún así sigue con firmeza hacia la ciudad santa, en cumplimiento de la voluntad del Padre. Esa determinación de Jesús para mí es muy significativa. Y mientras va hacia Jerusalén, Él les habla a sus discípulos de todo esto, pero también les habla del reino, de ese reino de Dios que Él vino a instaurar. Ese reino de Dios que tiene unos criterios y principios propios, diferentes a los criterios y principios de este mundo. Ya Jesús anteriormente les había dicho que para entrar, por ejemplo, en su reino, en el reino de Dios, teníamos que hacernos como niños. Había dicho que en ese reino los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Lo interesante para mí es que Jesús está hablando de estas realidades. Sin embargo, sus discípulos, aunque están escuchando sus enseñanzas, parecen no aceptarlas. Ellos están en otra dimensión. Ellos están en otro mundo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Santiago y Juan. Jesús les habla de muerte, pero ellos están pensando en sueños de grandeza, en lugares de privilegio, en ambiciones personales. ¿Qué tal la petición que le hacen estos dos hermanos al Señor? Concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué tal esa petición? Jesús, por supuesto, les dice: ustedes no saben lo que piden. Después entraremos allí un poco más a profundizar esto. Pero les hace esta pregunta. Una pregunta muy inquietante. ¿Será que ustedes pueden beber el trago amargo que yo voy a beber? ¿Y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Está hablando de la cruz. Ellos responden: sí podemos. Pero sabemos que tenían una confianza muy grande en ellos mismos. Pero a la hora de la verdad sabemos que le fallaron al Señor. Porque cuando Jesús fue arrestado, huyeron. ¿Dónde quedó esta promesa? Sí podemos. Le fallaron. ¿Cómo le fallamos nosotros al Señor? Tenemos muy buenas intenciones muchas veces y creemos que vamos a ser capaces. Pero también muchas veces terminamos huyendo, corriendo en la hora de la prueba. Eventualmente, sabemos que estos hombres tuvieron la oportunidad de dar testimonio de Jesús. Santiago, no olviden, murió mártir, como lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, y Juan, por supuesto, prisionero en la isla de Patmos, y parece ser que también tuvo un final violento. Pero Jesús deja algo muy en claro, y es que para participar de su gloria, tenemos que estar también dispuestos a participar de su cruz, de su dolor, de su agonía, de su sufrimiento. Y creo que esto es importantísimo que nosotros lo entendamos. De hecho, la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 8, 17, nos va a decir esta gran verdad. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido. Escucha, parte de la herencia que Dios nos ha prometido. Tenemos parte en esa herencia. Sin embargo, dice la palabra de Dios, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Qué importante es esto. Sabemos que vamos a compartir con Cristo, puesto que sufrimos con Él para entrar luego en su gloria. Es decir, antes de entrar en su gloria, tenemos que sufrir con Él. Y esto es lo que muchos no quieren. Esto es lo que muchos le sacan el cuerpo. Nosotros, puedo decir, deseamos grandes bendiciones de Dios, pero no estamos dispuestos, si ustedes quieren, a sufrir ni a sacrificarnos por su causa. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Queremos las bendiciones, pero no estamos dispuestos a sacrificar nada por Él, ni tampoco a sufrir. Sin embargo, Jesús hoy deja claro que también para entrar en su gloria tenemos que estar dispuestos a unirnos a ese trago amargo, a esa agonía, a ser bautizados como Él.
el bautismo de la cruz. La cruz es parte de nuestra experiencia y tiene que ser parte de la experiencia del cristiano, de nuestro crecimiento. Nosotros queremos la corona, mas no queremos la cruz. Esa es la verdad. Queremos la bendición, mas no el sufrimiento. Por eso Jesús le dice a estos hombres, ustedes no saben lo que piden. Y creo que ahí estamos todos. Muchas veces no sabemos pedirle a Dios. Si te das cuenta, de hecho, Santiago va a decir algo muy interesante. En el capítulo 4, en el versículo 2, dice, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, dice el versículo 3, no lo reciben porque lo piden mal. No sabemos orar, no sabemos pedirle a Dios. Estamos iguales muchas veces como estos hombres. Jesús les dice, ustedes no saben lo que piden. Es que a veces no sabemos lo que pedimos. Si te das cuenta, nuestras oraciones muchas veces son oraciones muy parecidas a las de Santiago y Juan. Son oraciones muy personales, muy ambiciosas, muy de este mundo. Pedimos a Dios que nos vaya bien, que nos libre del sufrimiento, que se lleve a nuestros enemigos a un lugar bien lejos y si los quiere llevar para su gloria eterna, mucho mejor, ¿sí? Que se acaben todos los problemas. Eso es lo que regularmente le pedimos a Dios. Estamos simplemente con una mentalidad muy de aquí, como estos discípulos. Qué importante es aprender a pedir bien, a orar bien. Y hoy quisiera darte 3 pasos para ayudarte en tu vida de oración. Para que cuando le pidamos a Dios, Él no nos diga como a estos hombres, es que no sabes lo que estás pidiendo. Sino que por el contrario, sepamos orar y sepamos pedir. 3 principios que son fundamentales a la hora de pedir a Dios. Primero, deleítate en su presencia, en su reino, en su voluntad. Jesús lo va a decir después. Busquen primero el reino de Dios y los demás les vendrá por añadidura. Dice el salmista en el Salmo 37 en el versículo 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Importantísimo. Primero, deleítate en Él, deleítate en tu Dios, en tu Señor, en su voluntad, en sus atributos, en su grandeza, para que Él luego te conceda los deseos de tu corazón. Regularmente cuando venimos en oración ante Dios, le entregamos los deseos del corazón y nos olvidamos primero de deleitarnos en su presencia, de anhelar su voluntad por encima de todo. Primer principio, deleítate en Él. Olvídate de cualquier ambición personal y entra en tu Dios, en su presencia, para que te deleites en Él, en sus atributos y en su voluntad. Segundo, exponle al Señor tu causa, tu petición, tu necesidad. Y al hacerlo, aprende a esperar en Él. Dice el salmista en el Salmo 5, en el versículo 3. De mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. Qué hermoso. De mañana me presento ante ti y te expongo mi necesidad, aguardando tu respuesta. Esto es con gran expectativa, sin afanarnos, sin preocuparnos, sin llenarnos de ansiedad, sino confiando, sabiendo que Dios cumplirá sus promesas. Así es como nosotros pedimos. Y finalmente, hay que pedirle a Dios que cuando recibamos su favor, sepamos también aprovechar ese favor, esa bendición. Porque muchas veces Dios nos bendice y esas bendiciones que Él nos da, en vez de acercarnos a Él, nos alejan y nos desvían de su propósito. Esto le pasó una vez a un rey, al rey de Judá, Usías, que fue favorecido por Dios, pero se llenó de orgullo y le falló a Dios. Y esto lo vemos nosotros en 2 Crónicas, en el capítulo 26, versículo 16. Dice la palabra de Dios hablando del rey de Judá, Usías. Pero cuando se afirmó en el poder, se volvió orgulloso, lo cual fue su ruina, y le fue infiel al Señor su Dios. A veces Dios nos bendice y esa bendición, en vez de llevarnos a caminar
con Él en fidelidad y a estar más cerca de Él, nos vuelve pretenciosos, nos vuelve orgullosos. Y terminamos muchas veces desviándonos de su presencia y de sus propósitos. Hay que pedirle a Dios que cuando Él nos bendiga, sepamos administrar su bendición, su favor. Ustedes no saben lo que piden, dice Jesús a estos hombres. Ojalá nosotros aprendamos a pedirle a Dios como es debido. Pero continuando con este evangelio, hay algo muy llamativo de igual forma. Y es como Jesús al final le hace ver a estos discípulos que en su reino la grandeza se mide por la capacidad de servicio. Y esto fue una lección grande para todos. Digo para todos porque créanme, no solo era Santiago y Juan los ambiciosos, los que estaban buscando lugares de privilegio, de honor, no todos. De hecho, hoy leímos cómo los otros 10 se enojaron con ellos dos, con los dos hermanos. Y se enojaron no porque ellos pensaran diferente, sino porque sintieron que estos dos se adelantaron. Pero todos tenían la misma mentalidad. Sin embargo, Jesús les enseña a ellos, como también a nosotros, que en su reino la grandeza se mide por la capacidad de servicio, por nuestra capacidad de ofrendar nuestra vida, de tomar los últimos lugares, de convertirnos en los esclavos de otros. Es decir, de no tener miedo a servir. No buscamos los primeros lugares, buscamos el último lugar. Y buscamos servir, a ejemplo de Jesús, que no vino a que le sirvieran, sino a servir y a dar su vida por nosotros. Así es como nosotros un día podemos aspirar, poder estar en la gloria de Dios, imitando a Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesús. Aquí no hay favoritismo. Aquí lo que hay es una actitud de entrega, una actitud de servicio a la cual Jesús nos invita para poder ser parte de su reino. Porque en su reino, el reino que Él vino a instaurar, la grandeza se mide por tu capacidad de entrega, de dar tu vida y de servir a los demás. Que nunca nos falte esta capacidad de ofrendarnos, de servir, y sigamos el ejemplo de Jesús. Pida al Señor para que nos dé perseverancia hoy en nuestra fe. Pida al Señor hoy para que nos pueda unir a su sufrimiento, a su cruz, para poder un día también ser partícipes de su gloria santa. Pida a Dios para que nuestra mirada siempre esté puesta en Él, que nos olvidemos de ambiciones personales y más bien pensemos en la obra tan grande que Él ha hecho por nosotros, que nos deleitemos en su presencia, que lo anhelemos de todo corazón y que procuremos en todo momento vivir en su santa voluntad. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios escuche tu oración en el día de hoy, que Dios te mantenga fortalecido, fortalecida en Él y que puedas hoy sentir la mano de Dios que se mueve en favor de tu vida y de los deseos profundos de tu corazón, porque hoy y cada día eliges deleitarte en la presencia de tu Dios. Y que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.